Volvemos ahora al segundo día. Dejamos en sus mesas, es un dulce típico de Brasil, que es de maní, es solo un pequeño recuerdo ya. Espero que disfruten. Ahora pasamos a la presentación de Roberto. Gracias. Aló, buenos días. ¿Durmieron bien? El apuntador no está muy... ¿Está viendo? Escogí para que comencemos la mañana con una cosa un poco más transversal. Escogí hablar de pérdidas de energía. ¿Por qué pérdidas de energía? Porque siempre se habla, cuando hablamos de generación distribuida, y tenemos que considerar que gran parte de la energía renovable que está siendo incorporada en los sistemas eléctricos de todos los lugares, obviamente hay una parte relevante que es de generación centralizada, pero también tenemos una parte que cada vez crece y es donde está el potencial de crecimiento, en mi opinión, más grande, es en generación distribuida. O sea, estamos hablando ahí de micro y mini generación. Esa clasificación de micro y mini generación depende de cada país, es una decisión más que técnica, es de alguna forma regulatoria. Por ejemplo, en Brasil consideramos que microgeneración llega hasta 75 kilowatts. Entre 75 kilowatts y 5 megawatts es mini generación. El punto es que ese tipo de generación está directamente inserida dentro de integrada dentro de la red de distribución. Y la red de distribución tiene que ser uno de los puntos de atención nuestros, porque es ahí donde están pasando y comenzarán a pasar gran parte de los cambios, tal vez de los cambios más radicales. Y son los cambios que de alguna forma tienen una influencia directa en el consumidor final. Vamos a hablar un poco del concepto de pérdidas. El concepto de pérdidas tiene dos aspectos. Un aspecto es la pérdida técnica. ¿Qué es la pérdida técnica? La pérdida técnica es de alguna forma implícita, está implícita en el proceso de transporte de energía eléctrica. O sea, es un efecto físico, que se llama efecto Joule. Efecto Joule es una pérdida térmica, que es directamente proporcional al cuadrado de la corriente veces la resistencia que el conductor causa en el proceso de transmisión. Entonces, ese efecto de la pérdida técnica es, de alguna forma, inevitable. Digo de alguna forma porque existen algunas alternativas de configuraciones que pueden disminuir eso. Pero imaginando que es inevitable desde el punto de vista físico, o sea, tenemos que convivir con eso de alguna forma. Entonces, tenemos por un lado las pérdidas técnicas y por otro lado tenemos las pérdidas comerciales. Las pérdidas comerciales, que no es un asunto que es de nuestro interés en este momento, pero es importante comentar, las pérdidas comerciales son básicamente las pérdidas, es la pérdida asociada a la energía que no es facturada por la empresa de distribución. O sea, aquella energía que de alguna forma es furtada. El flujo de pérdidas es lo que está aquí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, se está generando 1000 megawatts en lugar de... normalmente son lugares muy distantes de los centros de consumo. Entonces, generación centralizada es eso. 100 megawatts, disculpa, esos 100 megawatts tienen que llegar a los puntos de consumo que están aquí abajo. En ese proceso pasamos por la transmisión, el sistema de transmisión, que tiene una pérdida técnica solamente, porque salvo raras situaciones, no se roba energía en la transmisión, salvo raras situaciones. Entonces aquí lo que tenemos, entonces esos 100 megawatts que entraron aquí, ¿cómo tenemos una pérdida que aquí yo definí en 4%, que es una pérdida más o menos la pérdida que tenemos allá en Brasil?
4% en la transmisión. Yo vi la pérdida de algunos países asiáticos, por ejemplo, Japón y Corea, es un poquito menor que eso. Entonces, este 4% se pierde aquí, ¿eh? Entonces, si salimos con 100, ¿eh? Aquí cuando entremos en la distribución ya tendremos 96. 4 se perdieron. Y esos 96, y aquí en la distribución es donde tenemos esos dos mundos, la pérdida técnica también, ¿eh? Y la pérdida comercial. Es ahí donde existe un gran problema en muchos países del mundo, principalmente en países de tercer mundo, o países en desarrollo. Ese tercer mundo lo encuentro medio pesado, ¿sí? No me gusta mucho. En países en desarrollo tenemos un problema realmente de pérdidas comerciales. Entonces aquí, en este ejemplo, las pérdidas totales de la distribución, que sería la suma de la pérdida técnica más la pérdida comercial, fue estimada en 13.5%, que es más o menos los valores de Brasil. Entonces, los 96 que partieron de aquí, que entraron en el sistema de distribución, por ejemplo, que entraron aquí en Santiago, cuando llegan aquí al centro de consumo, la verdad llegan 83, porque tenemos 13% de pérdida, siendo que la mitad de eso es pérdida técnica. ¿Okay? Entonces, ese es el flujo de pérdidas. Eso aquí tiene una serie de implicaciones comerciales, implicaciones económicas de gran relevancia. Por ejemplo, el año pasado se perdieron en energía no facturada 8 billones de reales, 8 billones de reales, aunque el real está siendo desvaluado, un real está más o menos a 150 pesos, o sea, pesos chilenos. En dólares sería más o menos 2 billones de dólares en pérdidas por año, no facturadas. Eso obviamente tiene alguna implicación, tiene consecuencias en el equilibrio económico-financiero de las distribuidoras de energía principalmente. Y aquí tenemos más o menos un ranking que es un ranking, por ejemplo, aquí tenemos cuanto más grandes y estamos hablando aquí de pérdidas totales, o sea, tenemos transmisión, distribución, siendo que en distribución estamos en pérdidas técnicas y pérdidas comerciales. Entonces, por ejemplo, los países asiáticos, sumando todas las pérdidas, ellos tienen una pérdida que es casi inalcanzable. Nunca va a haber pérdida cero, ¿okay? Por causa de las pérdidas técnicas. Entonces, las pérdidas comerciales, no me voy a detener mucho ahí, porque es un proceso más comercial, o sea, un proceso donde la energía que debería ser facturada por las distribuidoras no puede ser facturada por problemas de hurto de energía o por problemas de conexiones clandestinas, etcétera, etcétera. Y están muy relacionadas con una cuestión de gestión de la propia distribuidora, de la propia empresa de distribución. O sea, ella tiene que combatir esas pérdidas. Y aquí entramos, dicho eso sobre pérdidas, vamos a entrar en el concepto de generación distribuida, que ustedes ya ayer se habló un poco sobre esto también. Entonces, el diseño tradicional del sector eléctrico es este. Tenemos la generación, sistema de transmisión, el sistema de distribución, y obviamente tenemos aquí todas las situaciones asociadas a pérdidas y tal. Y aquí ya entramos con una generación distribuida que a nivel del sistema de distribución probablemente será eólica o fotovoltaica. Entonces, ese sistema, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tenemos el centro de consumo y tenemos la generación muy cerca del centro de consumo, significa que ese flujo de energía no tiene que cruzar todo ese recorrido, que pueden ser miles de kilómetros dependiendo del tamaño del país, porque la verdad la generación está ahí, al lado del centro de consumo. Desde un punto de vista eléctrico, lo que pasa es lo siguiente.
Ustedes pueden ver aquí, ¿qué significa este diagrama que tengo aquí? Eso aquí significa media tensión, MT, media tensión, que significa básicamente el nivel de distribución de energía eléctrica, o sea, a nivel de los transformadores que nosotros podemos ver en las calles. Normalmente están arriba de postes, ¿cierto? Y aquí abajo tenemos el nivel de baja tensión, que sería el nivel donde nosotros somos atendidos, donde nos llega la energía. Normalmente 220 volts, 110 volts, 380 volts, dependiendo del país. Entonces nosotros tenemos aquí un caso hipotético de un consumidor o un grupo de consumidores. Eso aquí puede ser un barrio, una ciudad, en fin, puede ser un único consumidor. Eso aquí es pedagógico, ¿okay? No es real. Entonces, asumiendo el número Brasil, por ejemplo, el número Brasil es que la pérdida, y vamos a imaginar que aquí no tenemos pérdidas comerciales, o sea, que todo lo que está siendo medido está siendo facturado, entonces no hay pérdida. Pero no nos podemos librar de las pérdidas técnicas, ¿está de acuerdo con eso? Las pérdidas técnicas continúan. Entonces, asumiendo que existe una tasa de pérdidas de 7.5%, significa que si yo necesito de 100 kilowatt horas en ese nivel de voltaje o de tensión, significa que lo que tiene que entrar aquí es 108.11. ¿Por qué? Porque cuando yo perdí, ese flujo va a seguir ese camino, ¿cierto? Entonces esa energía se va a perder aquí, 7.5% de esa energía se perderá y llegarán aquí los 100 kilowatt hora. ¿Ok? En términos de kilowatt hora, lo que se pierde son 8.11 kilowatt hora para ese ejemplo. Y ahora vamos a imaginar que tenemos una planta fotovoltaica, generación distribuida, conectada muy próximo, muy cerca de la barra, que la barra es el lugar eléctrico donde se conecta, de 20 kilowatt hora. Entonces, significa lo siguiente, que el flujo que va a tener que circular aquí, la demanda que voy a necesitar aquí ya no va a ser de 80. Lo que yo voy a demandar de la red va a ser 80 y no 100, porque 20 están siendo entregados prácticamente en el mismo punto de consumo. Entonces, en ese mismo ejemplo, manteniendo los 7.5% de pérdidas técnicas, significa que el flujo que yo voy a demandar de la red, y tenemos que considerar que esos 86.46 vienen de la generación centralizada, o sea, ya pasaron por la transmisión y ahora están entrando en la distribución. Eso significa que la pérdida en esta situación es de 6.46. O sea, existe una reducción de pérdidas técnicas real, la pérdida que tenía antes y la pérdida que tengo ahora, una reducción de 1.62. ¿Okay? Eso, aunque es un caso súper simple, es un caso hipotético. Yo creo que ayuda a explicar por qué que siempre se habla la ventaja o la contribución que generación distribuida tiene para las pérdidas, que es un problema muy grande, porque las pérdidas entran en la tarifa que el consumidor paga. Tanto las pérdidas comerciales cuanto las pérdidas técnicas. Entonces tiene un impacto económico, de equilibrio financiero, y considerando que gran parte de las empresas en América Latina son privadas, el hecho de no de tener la obligación de garantizar un determinado lucro, una margen de lucro, obliga a que esas situaciones como las pérdidas que estoy hablando tengan que estar incorporadas en la tarifa. No hay mucho más que decir en relación a las pérdidas técnicas, pero ese ejemplo simple nos sirve para ver que no es solo, yo hablé de las pérdidas técnicas aquí, pero
existen otras cosas eléctricas asociadas a ese mismo flujo, que son, por ejemplo, la estabilidad de tensión. La estabilidad de tensión que tiene que ver con cuando tú tienes para que los equipamientos funcionen, para que los equipos funcionen, tienen que tener una cierta voltaje, un voltaje que es nominal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una línea de 138.000 volt, entonces en el comienzo tú tienes 138.000. Después de algunos kilómetros, cientos de kilómetros, tú ya no tienes 138.000. Vas a tener 137.000, 137.500, etcétera, etcétera. Nosotros vemos eso mucho a nivel de baja tensión, porque a nivel de baja tensión a veces tenemos problemas de no sé si ustedes han visto, en inglés se llama flicking, creo que es variación de tensión, que ese pestañeo, y ese pestañeo normalmente él se da por problemas de voltaje o de tensión firme, o sea, tenemos problemas de variación de tensión. Esas variaciones de tensión también están asociadas a las distancias en que sea la transmisión o la distribución acontece. Entonces, cuando tienes generación distribuida muy próximo, muy cerca del lugar de consumo, ese es un efecto que también se resuelve. Ese nivel de tensión y también la cuestión de la estabilidad de tensión, que es un problema un poco más complejo y que está asociado con la operación del sistema, que vamos a hablar un poco de eso. Germán, sí, es... deja ver cuál es. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto, sobre pérdidas? ¿Quieren aprovechar de preguntar? Sí, por favor. Sí, ¿y cuál sería la razón que Paraguay tiene el 51% de pérdidas? Permiso. Según el balance energético de 2017, a nosotros nos figura 25% de la pérdida por transmisión. Por eso es lo que me extraña el dato que tiene ahí 51%. Sí, entonces, pero solamente de la transmisión. Ya. Perdón, transmisión 5%, distribución 25%. 30. Sí, y ahí figura 51. Disculpa. Son datos del 2017, balance energético. Ya, entonces mejoró la situación. Eso. Ese dato es 2016, 2016. Porque yo quería tener datos de todos los países, pero no encontré en un único lugar. Entonces eso es lo más... La verdad, eso ahí es... sí, después me puedes decir cuál es la fuente porque lo puedo actualizar. De todas maneras, es una pérdida bien grande. Sí, por favor. 7. Más una pregunta. Sí, había una pregunta ahí sobre también. ¿Tú levantaste la mano? ¿Alguien levantó la mano? Sí, por favor. Bueno, quería hacer un pequeño comentario en cuanto al robo de energía. En Venezuela hay un fenómeno ahorita que a través de las largas distancias que nos encontramos entre donde es generada a donde la consumimos, se está viendo un fenómeno que personas ajenas al sistema se están robando los cables por el cobre, para extraer el cobre. Entonces, eso está causando que grandes ciudades se queden sin energía, por ejemplo, lo que es el estado Zulia, que es el estado más caluroso de Venezuela, tenga enormes cortes diarios. Hay días en que pasan 8 horas sin energía esa población debido a este tipo de problemas. Entonces, son factores externos que indiscutiblemente afectan al sistema. Sí. Sí, ese es un problema que es un poco paralelo a la cuestión del robo y del desvío, ¿no? Porque la verdad el desvío de energía, que puede ser un desvío, normalmente es un desvío con de hecho es una desviación eléctrica, o a veces es una intervención en el medidor. Pero esa situación no es, ¿cómo se llama?, una característica de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con la compañía de distribución de Río
Y esa situación que tú estás diciendo es súper común allá. Lo que pasa es que allá tenemos la más grande red de distribución de Brasil y probablemente una de las mayores de América del Sur. Y la red de distribución, la que está abajo de la Tierra, tiene características diferentes. Es una red que se llama, es una red de tipo network, que es una red mallada, es una malla. O sea, ¿qué significa eso? Que es más confiable, tiene una serie de... Si tú cortas un determinado circuito, está todo como si fuera imagina cuadrículos, imagina como si fuese una serie de rectángulos, cada rectángulo atiende una determinada carga, pero si yo corto un cable aquí, tiene un otro rectángulo que compensa. Entonces, esa situación ahí en Río, por ejemplo, lo que pasa es que a veces es cinematográfico, porque ellos andan vestidos como de la compañía y están tipo a las 3 de la tarde. Llegan en un auto y ponen los conos, ¿sabes? Los conos de seguridad y tal. No sé. Y ahí entran en pleno día, abren el túnel, abren el que se llama, puede ser la caja de pasaje o la caja de donde está el transformador, y cortan unos cables y salen y tranquilamente, y como es tan grande, tú pasas por ahí y no, es normal, deben estar trabajando. Entonces, el problema es descubierto cuando la situación llega a un límite tal que el resto, lo que sobró de la red, no es capaz de atender la carga de aquel lugar, la demanda de aquel lugar. Y principalmente porque no es cualquier lugar, todos los lugares no tienen la misma, la distribuidora no tiene la misma velocidad para atender esos problemas. Por ejemplo, si el lugar donde está faltando energía es un lugar de clase media alta, normalmente el atendimiento es súper rápido porque en ese lugar hay gente más influente, a veces, no sé, un juez está sin energía, entonces se apuran. Entonces ahí recién se descubren que hace meses que están robando. Entonces es un problema, es un problema que pasa en varios lugares, ¿sabes? Y como te digo, es un problema paralelo a la cuestión de desvío de energía. Porque tenemos cobre y aluminio que tienen un mercado grande, ¿no? En fin. ¿Alguna pregunta sobre pérdidas? Entonces vamos a hablar un poco sobre la operación del sistema, y renovables y la operación del sistema. Pero antes de hablar de renovables y la operación del sistema, necesitamos entender un poco cómo funciona la operación del sistema, porque de lo contrario ustedes no van a entender cuál es la dificultad de lo que estamos, de esa nueva variable que entra en la operación del sistema, que en el caso son las renovables intermitentes. Entonces voy a intentar hablar de un asunto que es un asunto bastante complejo, en pocos slides. Prácticamente todos los países tienen tienen alguna organización que es responsable por la operación del sistema, ¿cierto? Ayer hablamos, me parece que mostramos 2 o 3 de algunos países. Voy a intentar hablar de forma general, o sea, que sea aplicable a la mayoría de los países que aquí están. Obviamente existen características específicas de cada país, pero los conceptos son muy parecidos. Entonces lo que yo quiero pasar, lo que quiero transmitir a ustedes son más los conceptos de la cuestión de la operación, ¿eh? Entonces, ¿qué se busca cuando se habla de optimización energética? Ayer hablamos de la seguridad, ¿cierto? De la seguridad energética. Vean seguridad energética como una cosa estratégica, una cosa de largo plazo. O sea, prepararme para los cambios estructurales, sean económicos, sean relacionados con el consumo, y que sean relacionados también con las fuentes de energía que voy a utilizar para atender esa demanda. Entonces, ese asunto es un asunto mucho más estratégico, pero cuando hacemos un zoom sobre eso, le ponemos una lupa, necesitamos resolver el problema diario, el problema que estamos teniendo en este momento. ¿Entiendes?
es casi online. El problema está ahora, está de aquí a 1 minuto, a 5 minutos, a 15 minutos, y eso tiene que ser resolvido. O sea, la demanda que estoy teniendo en este momento tiene que ser atendida de alguna forma. Como yo tengo recursos, esos recursos son los generadores, y los generadores pueden ser térmicos como nuclear, a carbón, diésel, pueden ser hidráulicos y pueden ser renovables como eólica y solar. Esos son los recursos que yo tengo. Entonces la pregunta, ok, si yo tengo una demanda de energía, ¿qué parte de estos recursos voy a utilizar para atender esa demanda de energía? El despacho de carga, cuando hablamos de despacho de carga, es básicamente la definición de cuáles recursos atenderán esa demanda en ese momento, en ese horario, en ese día, etc. Lo que pasa es que gran parte de los problemas de los países, ¿no? y yo no conozco la matriz energética de todos los 13 países, pero me atrevería a decir que gran parte de los países que están aquí tienen sistemas hidrotérmicos. Sistemas hidrotérmicos son sistemas que tienen una parte de hidroelectricidad y la otra parte es térmica, ¿cierto? Me parece que casi todo. Lo que cambia es la cantidad o el porcentaje de hidráulico que tú tienes o no tienes. Y eso es una variable súper relevante porque el agua, aparte del costo ser teóricamente cero, principalmente en esas centrales antiguas que ya se pagaron, que la inversión ya retornó, te facilita también la operación del sistema. O sea, el agua es la mejor forma de, voy a hablar de un concepto de liquidez. Entonces el agua es como si tuviéramos dinero en el bolsillo. Es liquidez, es rápido. Entonces el agua es la que se utiliza para resolver problemas de corto plazo también, principalmente en sistemas hidrotérmicos como el nuestro. Entonces, la operación del sistema es definir cuáles son, como dije antes, cuáles son las plantas, las centrales que van a ser despachadas. Y esa decisión es una decisión frecuente. Entonces, por ejemplo, si tenemos hidroeléctricas, térmicas y eólicas, por ejemplo, sabemos que todos tienen costos de operación diferentes. Ayer se habló del costo marginal, ¿cierto? Entonces ese concepto también lo traemos para acá. El costo marginal de atendimiento, o sea, ¿cuál es el costo marginal de atender esa demanda en ese determinado momento? ¿Cuál es el costo marginal cuál es el costo de atender más 1 kilowatt de una demanda específica en un determinado momento? Es el costo marginal de operación. Y necesitamos atender esa demanda al menor costo posible. Entonces eso es estamos hablando de un proceso de optimización. Una forma de ver eso ahí, ese proceso de despacho, es el siguiente. Tenemos una demanda o una carga, sería esto aquí, y necesitamos atender esa demanda o esa carga. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es utilizar los recursos que tengamos que son inflexibles. ¿Qué significa eso? Existen algún tipo de generación que cuando es despachada no podemos volver atrás, o por lo menos no podemos volver atrás en el corto plazo. Por ejemplo, nuclear. Cuando ellos entran, obviamente existe un criterio de costos también. Estamos hablando aquí, por ejemplo, el caso de Brasil, las centrales nucleares tienen un costo bajísimo, que ya fueron, el retorno el retorno financiero ya pasó hace años atrás. Y como técnicamente son inflexibles, en el momento que entran en operación tú no tienes que dejarla operando. Entonces ellas entran en la base, lo que dice base, en la base. Cada país va a tener su tipo de inflexibilidad, ¿okay? Pero imaginando en este caso que tenemos una parte de generación que es inflexible, esa es la primera que entra. Como tenemos sistemas hidrotérmicos,
en segundo lugar, tenemos que entrar con el agua, con la energía hidráulica. La energía hidráulica, para definir cuánto de agua vamos a usar, esa es la parte más compleja del asunto. La forma como se hace esa optimización en Brasil es muy parecida a como se hace aquí en Chile también, o como se hace en Inglaterra. El modelo chileno y el modelo inglés, desde los inicios, fueron muy parecidos. Viene de la época de Margaret Thatcher y la gran amistad que tenía con Augusto Pinochet. Entonces viene de esa época nuestro amigo Pinochet. Entonces aquí tenemos una parte del sistema hidráulico. Es la parte más compleja del proceso. Entonces, una vez definido la componente hidráulica, por ejemplo, en este caso específico, gastamos nuestra generación inflexible, de alguna forma definimos, vamos a hablar más detalles sobre eso, definimos cuál es la componente de energía hidráulica, pero todavía falta para atender la demanda. Falta esto aquí, de aquí para allá. Entonces, esa demanda que falta la hacemos con térmica, ¿cierto? Y las térmicas que entran, la primera térmica que entra es la más barata, la que tiene el costo marginal de operación más bajo. Y que obviamente, dependiendo del sistema, variará cuál va a ser. Y no solamente variará de país para país, dentro del mismo país va a variar dependiendo del momento, dependiendo de la disponibilidad de los recursos, porque por ejemplo tú tienes procesos de mantención, que son naturales, entonces eventualmente una planta, sea térmica o hidráulica también, no va a estar disponible para generar en un determinado momento. Pero el criterio es que la primera que entra es la más barata, ahí entra la segunda que es más cara, y ahí se va probando. ¿Atendió la demanda? No. ¿Atendió? Sí. Entonces, la última que entra define el costo marginal de operación del sistema como un todo. La más cara, ¿cierto? Entonces, ese costo marginal de operación es súper importante, porque dependiendo del modelo, y ahí salimos para el mundo comercial, dependiendo del modelo que es utilizado en ese país, se define el precio de mercado. El precio de mercado de la energía del mercado mayorista o del mercado libre. ¿Cómo se llega a partir del costo marginal de operación a ese precio? Va a depender del modelo que el país esté utilizando. En el caso de Brasil existe un proceso, existe un modelo computacional que define ese precio en determinados horarios y en determinadas semanas del mes. En otros países yo sé que el costo marginal de operación define el precio de mercado. En otros casos el precio de mercado se define por la curva de demanda y oferta. Entonces depende mucho, ese modelo comercial varía de lugar para lugar. Ahora, la definición del modelo de operación, lo que se despacha y no se despacha, es muy parecido. Principalmente estamos hablando de modelos hidrotérmicos, ¿no? Por favor, ¿tiene agua? ¿Entendido eso aquí? ¿Alguna duda sobre eso? Porque vamos a complicar un poco ahora. Bueno, los objetivos de la optimización son, en primer lugar, como ya dije, atender la demanda de los consumidores al menor costo. En segundo lugar, definir cuánta energía hidroeléctrica vamos a utilizar. Y en tercer lugar, intentar usar la menor cantidad de energía térmica, porque la energía térmica es más cara que la energía hidráulica. Entonces, por eso que entra después. O sea, la energía térmica es complementar. ¿Cuáles son las características de ese problema? Las características de ese problema, en primer lugar, existe un acoplamiento temporal de las decisiones. ¿Qué significa eso? Acoplamiento temporal de las decisiones significa que la decisión de utilizar agua ahora o no utilizar agua ahora va a tener consecuencias en el futuro. O sea, si yo gasto la agua que tengo en los reservatorios ahora, puede ser que en el futuro no tenga lluvia. Si no tengo lluvia, no voy a tener energía hidráulica.
Y lo contrario puede ser que yo guarde esa agua porque imaginando que no voy a tener lluvias en los próximos años, y si hago eso ahora, voy a necesitar de generar con otra fuente, probablemente más cara y poluente, que es la energía térmica. Entonces, esa decisión que está en esta figura, la voy a explicar ahora. Es básicamente esa decisión de utilizar agua o no. Entonces, lo que tenemos aquí, vamos a prestar atención aquí, tenemos el costo inmediato y el costo futuro. ¿Okay? El costo inmediato puede ser bajo o alto. Él va a ser bajo si yo uso la agua que tengo almacenada en las usinas ahora, ¿cierto? Si yo tomo esa decisión de tener un costo inmediato bajo, pueden pasar dos cosas en el futuro. Puedo tener lluvias, un régimen de lluvias muy bueno, entonces significa que mi costo futuro también va a ser bajo. Entonces tomé la decisión correcta. Guardé la agua porque de alguna forma yo tenía un modelo de previsión o alguna cosa, o no sé, algún tipo de información que me dijo eso. Pero puede ser que yo gaste esa agua ahora y tenga un costo inmediato bajo, pero en el futuro tenga una seca, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el costo futuro va a ser un costo alto. Entonces, mi costo futuro va a ser alto. La otra decisión es que guardo el agua ahora y genero con térmicas. Como las térmicas son más caras, voy a tener un costo inmediato bajo. Si en el futuro llueve, como yo guardé el agua y llovió, voy a tener que, va a haber un desperdicio porque voy a tener que vertir esa agua, porque la represa tiene un nivel limitado. Entonces significa que el costo ahora es caro y el costo futuro también va a ser alto. Esta es la peor decisión de todas. Ahora, si yo guardé el agua y de alguna forma estoy dispuesto a pagar ese costo alto ahora y tengo una seca, significa que tomé la mejor decisión, porque el costo futuro será bajo. Una pregunta, Arlene, Rodrigo, vamos a entregar esas presentaciones para ellos, ¿cierto? Porque veo que hay mucha gente sacando fotos. ¿No? Para que no te preocupes con eso, que van todas para... Entonces, eso que acabé de decir, de una forma un poco más matemática, porque la verdad es un problema matemático, el que estamos haciendo. ¿Cuánta agua vamos? Porque no tenemos cómo adivinar, entonces necesitamos modelos matemáticos que nos apoyen en esa decisión. El concepto simple de eso ahí se puede ver de la siguiente forma. Esta aquí es la función de costo inmediato, o sea, la de ahora, la situación ahora. Es una función matemática de costo inmediato. ¿Qué significa eso? Es más o menos lo que mostramos antes. Si yo tomo una decisión de usar el agua ahora, significa que el volumen que tengo, porque voy a gastar el agua, va a ser cero ahora, ¿cierto? Obviamente no necesito usar todo el agua, ¿no? Pero esto es para que quede más claro, imaginando que yo uso toda la agua que tengo y dejo el volumen actual en cero. La decisión 1 sería atender la demanda con agua, o sea, estoy gastando todo el agua, el volumen que va a sobrar va a ser cero, el costo inmediato va a ser básicamente cero, y el costo futuro puede ser alto. Y la decisión 2 es atender la demanda con térmica, que sería esta situación aquí. Entonces mantengo el volumen de reservatorio intacto. Entonces significa que mi costo inmediato es alto. Entonces, la verdad lo que tenemos que concentrar en esto que está en azul. Esa es la función de costo inmediato.
Entonces aquí el costo es cero, costo inmediato cero, y aquí el costo inmediato es alto, que es la decisión 2. Aquí atiendo con hidroeléctrica y aquí atiendo con térmica. Y aquí tenemos la función de costo futuro. La función de costo futuro, que es lo que está en verde aquí, el costo futuro va a ser alto si el volumen es cero, o sea, si tomo la decisión de atender la demanda con agua, y el costo futuro va a ser bajo, porque voy a mantener el volumen a 100%, atender la demanda con térmica. Cuando junto esas dos decisiones, tengo una función que se llama la función de costo total, que es la función de costo futuro, más la función de costo inmediato. Entonces, la cantidad de agua que tenemos que utilizar es la intersección de esas dos curvas. Esa es la cantidad de agua, eso. Esto obviamente es un ejemplo hipotético, pero el concepto es, para llegar a esa decisión, el proceso de optimización es altamente complicado, altamente complejo. Tenemos una serie de programas computacionales, cada país utiliza sus propias herramientas. Entonces, todo eso ahí que estoy hablando es para definir cuánta agua se usa. ¿Ok? Bueno, y dicho eso, tenemos la situación cómo funciona ahora. En ese caso anterior, estamos ignorando la existencia de cualquier tipo de fuente renovable. Pero ahora vamos a considerar un ejemplo de despacho, hipotético también, para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esto en la práctica. Entonces, lo que tenemos aquí, esa línea que tenemos aquí es la línea de la demanda. O sea, y ustedes pueden ver aquí que tenemos 6 horas. Entonces, durante un periodo de 6 horas, fue identificado o fue hecha una previsión. Existen modelos de previsión de demanda. Esos modelos de previsión de demanda trabajan hasta 5 minutos adelante. O sea, yo ahora puedo saber la demanda de la próxima hora integralizada en 5 minutos. O sea, sé el valor, no es que sepa, estoy intentando adivinar de los próximos 5 minutos, de los próximos 10, de los próximos 15. Entonces, esos modelos de previsión de corto plazo me están diciendo que la demanda en las próximas 6 horas es esa línea aquí. O sea, 5 megawatts. ¿La demanda de qué? No sé, de una región, de un país. No importa. Y la demanda que estoy diciendo aquí es una demanda constante, que eso tampoco en la vida real pasa, porque la demanda es una curva de demanda, es una curva de carga que depende del horario, que depende porque tenemos equipamientos que están siendo conectados al mismo tiempo. Y la curva de demanda es eso, es una consecuencia de toda la demanda de energía que está siendo utilizada en ese momento en el país. Entonces vamos a entrar en el concepto de despacho por orden de mérito. La primera cosa que vamos a despachar, en ese caso, que es un caso inspirado en el modelo brasileño, es lo que es inflexible, que en ese caso es la energía nuclear. Entonces, toda la nuclear que yo tengo, la despacho. Entró, pero no me alcanza para atender los 5. Entonces necesito un refuerzo. El próximo que va a entrar es la hidroeléctrica. Entonces, todo ese proceso de optimización que hablé antes me define que la hidroelectricidad entra con 3 megawatts. Aún me falta. Aquí en esa parte queda súper claro que yo tengo agua suficiente para atender todo con agua. Y sería más barato, ¿cierto? Pero tengo que mirar el largo plazo. Y el largo plazo normalmente son 5 años. Lo que se trabaja con modelos de previsión de afluentes, ¿cómo se dice? De flujo de agua, entrando en las usinas, en los reservatorios. Esos modelos de previsión son para 24 o 36 meses. Entonces, por eso no puedo usar toda el agua, ¿no? Y voy a complementar con
con termoeléctrica, con la termoeléctrica más barata que tengo, ¿cierto? Y esa termoeléctrica más barata va a definir el costo marginal de operación. Lo que se va a hacer con ese costo marginal de operación no nos interesa en este momento. No tiene que ser nuestra preocupación. Va a definir alguna cosa ese costo marginal de operación. ¿Qué pasa? Cuando se tiene renovables, las renovables entran cuando tenemos, por ejemplo, si una eólica, entra cuando tenemos viento. Entonces la renovable es y la fotovoltaica también. Entonces la renovable es no despachable en el sentido clásico de la palabra. O sea, no tengo control obviamente yo puedo tener previsión de viento, puedo tener previsión de nivel de radiación, y de alguna forma, porque la cosa se repite, cuando tenemos experiencia, por ejemplo, en un sistema eólico que ya está operando hace varios años, ya conocemos la velocidad del viento en esas regiones, entonces sabemos el factor de capacidad, entonces tenemos una capacidad de previsión mayor. Y en la medida que los modelos de previsión van siendo más ajustados, en teoría, la cantidad de energía que esos sistemas pueden generar es más previsible. Pero no son despachables en el sentido que yo tengo absoluta certeza si esa energía va a se materializar de la forma que yo estoy preveniendo, porque el viento puede parar por algún motivo, nubes pasan y puedo tener interrupción de esa energía fotovoltaica, por ejemplo. Entonces, imaginando en nuestro ejemplo teórico, que entró porque entró eólica en esos horarios. Entonces entró eólica aquí, 7, aquí 6, o sea, 2, ¿no? Entró 2 de eólica y aquí 1 y 1. Entonces, en esa situación, vamos a aprovechar ese ejemplo para varias cosas, después vamos a volver con eso. En esa situación tenemos un exceso de energía, o sea, estamos con más energía que la demanda. Entonces, dependiendo del mercado, eso aquí puede tener consecuencias en el precio de la energía. Cuando digo dependiendo del mercado, por ejemplo, en el mercado europeo, esa situación define también precio. Entonces, si yo tengo más oferta que demanda, significa que tengo un precio negativo. No es el caso del sistema brasileño. El sistema brasileño lo que hace es un ajuste, y que normalmente los sistemas hidrotérmicos que no tienen mercados, no tienen precio de mercado definido por demanda y oferta, utilizan, que es lo siguiente, es como si fuese un artificio, es como si fuese una jugada, ¿sí? No es algo muy formal, que es considerar que la demanda es menor, o sea, lo que se hace es reducir, ya que tenemos esa energía eólica, lo que se hace es reducir la demanda, es como si la restásemos. Tenemos la demanda, pero tenemos una parte que es eólica. Entonces, cuando restamos una con otra, lo que nos queda es esta. Entonces, esa es como si fuese la demanda teórica, un ajuste de demanda. Entonces, el desafío en este caso es atender esa nueva situación. Y esa nueva situación la vamos a atender como hicimos antes, ¿no? Primero con la nuclear, ¿no? En segundo lugar con la hidroeléctrica, ¿no? Que vamos a hacer todo el modelo de optimización, y lo que faltó con térmica, ¿no? Entonces eso va a definir, vean que en ese concepto de costo marginal de operación la situación ya mudó, porque el costo marginal de operación aquí es 1, pero aquí ya bajó, tenemos costos de operación diferentes. Entonces, de alguna forma, la entrada de esa eólica tuvo una influencia en el costo marginal de operación. No necesariamente en el precio, porque como dije antes, va a depender de la forma como el mercado de ese país funciona. Germán, por favor. Voy a mostrar el sitio del operador nacional del sistema para que veamos la situación en este momento, lo que está pasando en Brasil en este momento.
Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, baja un poco ahí, Germán, por favor. Entonces, por ejemplo, en este momento, aquí tenemos el día de hoy, ¿ok? De las 0 horas. Entonces podemos ver que la eólica está generando todo el día. Comenzó a generar a las 0 horas. Estamos aquí con 7.500 megawatts. Eso es más o menos la mitad de la capacidad instalada, porque Brasil está en torno de 13.000 megawatts, por lo menos fue el último número que yo me acuerdo. Entonces, estamos hablando que más o menos 50% de la energía eólica, capacidad instalada, en ese momento está trabajando, está operando. Por favor, vamos a cambiar para nuclear. Vamos para nuclear. Vean nuclear. La nuclear tiene un factor de capacidad de 100%. ¿Por qué? Porque cuando tú la despachas, no vuelve atrás. Existen unas explicaciones técnicas. Yo no soy muy especialista en energía nuclear. Lo que sé es que es un proceso súper complicado. Si alguien tiene una mayor detallamiento sobre eso. Entonces tú puedes ver que eso está, incluso cuando Germán pasa el cursor por ahí, podemos ver que eso está por minuto. Vamos a ver, por ejemplo, otra fuente. Vamos a ver la hidráulica. La hidráulica, entonces tenemos hidráulica, la escala es mucho mayor. Estamos hablando aquí de en torno de 40.000, más de 40.000. 40.000 megawatts están siendo atendidos por hidráulica. Por favor, otra. Solar. Y como esperado, como es previsible, la solar va a entrar solamente cuando tenemos luz. Entonces comenzó aquí a partir de las 6 de la mañana y probablemente va a continuar así, va a bajar por aquí. Entonces, en este caso, y todos los países tienen situaciones parecidas. Arriba, por favor, un poquito por arriba. Entonces, aquí tenemos aquí tenemos la demanda, ¿no? Por ejemplo, la demanda, la carga es de 72.000 megawatts. Y aquí tenemos cómo está siendo atendida. Tenemos aquí el atendimiento de hidráulica, térmica, nuclear, solar y también tenemos una importación. Esa importación probablemente del sur de Brasil, la línea del sur. Ok. Vamos a volver a la presentación. Entonces vamos a hablar un poco, ahora que en teoría entendimos más o menos cómo funciona el proceso, vamos a aprofundar un poco más en la cuestión de la intermitencia, ¿no? Entonces, esa cuestión de la variabilidad y de la imprevisibilidad no es una cosa nueva. La verdad, el proceso de despacho de generación siempre ha tenido que lidiar con esa incerteza. Esa incerteza está asociada a la demanda no la sabemos, porque la demanda varía, entonces tenemos que adivinar la demanda, tenemos que prevenir la demanda. Entonces eso siempre existió. Otra cosa que siempre existió es que existen incertezas también en relación a la disponibilidad de la estructura, o sea, la disponibilidad del sistema de transmisión, porque tú puedes tener una línea de transmisión que cayó un rayo, que derrubó una torre. Tú puedes tener, por ejemplo, una central que tú contabas con ella y por algún motivo ocurrió un accidente, una indisponibilidad inesperada. Entonces eso siempre fue algo que los operadores nacionales de sistemas siempre tuvieron que trabajar. Entonces, históricamente, esa imprevisibilidad fue tratada por una cierta liquidez. ¿Qué es esa liquidez? O sea, definimos una situación, definimos un despacho, y esas variaciones que pasan, que son imprevisibles, yo tengo una energía que la guardo, ¿ok? Es una energía que ayer estábamos comentando que se llama reserva girante, por ejemplo, o energía de reserva. Esa energía que va a ser utilizada
para esos momentos en que necesito, por algún motivo pasó alguna cosa en un determinado horario y voy a entrar con esa energía. Esa energía va a compensar. Entonces siempre fue hecho de esa forma. O sea, esa liquidez es como si fuese una energía que yo tengo disponible de forma rápida. La utilizo de forma rápida, inmediata, y resuelve mi problema, ¿no? Lo que pasó es que cuando comenzaron a entrar las renovables, eólica y solar, por ejemplo, ¿no? Y como ellas no son despachables, ¿no? y son incorporadas, ellas no son despachables, más son despachadas. O sea, yo no decido, no tengo control total de la generación que ellas van a generar, pero cuando ellas están generando, están siendo despachadas. Es como si ellas se despachan solas, es más o menos eso. Cuando tengo viento, que se despachen. Entonces, pero, ¿qué pasa? Esa presencia de esas nuevas fuentes intermitentes me obliga a que la cantidad de energía de reserva, o sea, a la cantidad de liquidez de energía que yo necesite sea cada vez mayor. Porque, por ejemplo, estábamos hablando del caso de Uruguay, ¿cierto? En la cuenta de los 30%, ¿no? ¿Se acuerdan del 30%, 30-40% de renovable y tal? Existe el caso de Dinamarca, que tiene más de 60%. Entonces eso depende mucho de... la verdad no es un problema, no es un problema que decimos, si es 30, 40, no. No, depende mucho de cuál es la estructura y cuáles son los recursos que tengo para lidar con esa situación específica y cuáles son las fuentes que yo utilizo para hacer ese despacho. Entonces el concepto de liquidez es importante porque es la cantidad de energía que yo tengo disponible para atender determinadas variaciones y determinadas emergencias, entre comillas, en determinados horarios. Entonces, ¿qué pasa? Para mantener como esa liquidez, esa energía que necesito para operar ese sistema que es cada vez más intermitente, aumenta, ¿no? Significa que necesito, los costos aumentan también, o sea, eso tiene un impacto económico. Porque necesito mantener la calidad de energía, ¿no? Y mantener la calidad de la tensión, o sea, de los voltajes, ¿no? Hablamos hace poco sobre la variación de voltaje, ¿no? Y la variación de frecuencia. Y la variación de frecuencia es súper importante porque la variación de frecuencia está asociada a la calidad de energía. Y sabemos que, por ejemplo, aquí en Chile tenemos 50 Hz, ¿no? Que es la frecuencia que el sistema circula, funciona, ¿no? En Brasil tenemos 50 y 60 Hz. Entonces, esa frecuencia, ella tiene que ser mantenida dentro de márgenes. Y cuando tú tienes, por ejemplo, lo más típico, cuando tienes blackout en niveles grandes a niveles regionales y hasta de países, ¿no? Lo que pasa en esas situaciones es que tienes un problema de frecuencia. O sea, la frecuencia llega a un determinado nivel tan bajo que las propias máquinas se protegen y se desconectan. Los blackouts, la verdad, es una serie de consecuencias encadenadas, una después de otra, basadas en situaciones específicas de tensión y frecuencia. Entonces es una preocupación permanente. Para que el sistema opere, es una preocupación permanente. Y eso es afectado, por ejemplo, si tú tienes el sistema operando y una línea de transmisión cayó, eso te va a afectar el nivel de tensión, el nivel de frecuencia. Entonces, los sistemas se autoprotegen. Entonces, la verdad, cuando quedamos sin energía, es un concepto, sea a nivel de nuestro barrio o a nivel de país, de ciudad, lo que está pasando es que los sistemas se están protegiendo. Entonces estamos hablando del costo, ¿no? Aumenta el costo de mantener esa estabilidad del sistema. Eso aquí,
¿Qué pasa? Que a partir del momento en que esas fuentes de generación renovable pasan a ser cada vez más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el modelo europeo, cuando entra como ellos tienen como prioridad aceptar, entró eólica, entró solar, para mantener el equilibrio, ellos en algunos casos, cuando posible, descartan, o sea, sustituyen la generación, dan prioridad a la generación renovable y dejan de lado otro tipo de generación. Eso tiene un impacto económico también, porque esos generadores que están en un determinado mercado tienen contratos de generación y cuando no son despachados son perjudicados financieramente. Eso cuando tú tienes la posibilidad de hecho, disminuir la generación, porque si es inflexible, ni siquiera tienes esa oportunidad. Y en ese caso, cuando no tienes la oportunidad o sea, entra la renovable y tú no puedes bajar las otras, pasa lo que mostramos ahora poco, que la demanda es menor que la oferta. Y ahí, dependiendo del sistema, tienes un precio negativo. Bueno, aquí está un diagrama clásico de la fotovoltaica, ¿no? Tenemos un cielo nublado y tenemos un cielo claro, ¿no? Entonces eso pasa, como podemos ver, pasa en cuestión de minutos. Entonces, la inserción de esas fuentes intermitentes que tienen un costo marginal de operación nula, porque como hablamos ayer, el viento es gratis y el sol es gratis. No es completamente inocente en el proceso, porque trae consecuencias a otros agentes, como comenté antes, puede perjudicar la rentabilidad de otras usinas que deberían estar despachadas, pero no están despachadas. Y ese efecto económico puede ser global, o sea, puede perjudicar el sector como un todo. O sea, si tenemos, porque la viabilidad económica y financiera y el equilibrio económico financiero de las empresas depende que esté todo súper ajustado. O sea, la generación, la transmisión, la distribución y el consumo, tiene que haber un equilibrio económico financiero de tal forma que todo el mundo esté en un mercado abierto, que es el caso de gran parte de las distribuidoras y del sector eléctrico, ¿no? Todas tienen que estar saludables para que la expansión del sistema continúe, la expansión de la generación, de la transmisión y de la distribución continúe. Esa baja previsibilidad también te obliga a tener modelos de previsión más sofisticados, de tal forma que sean considerados esas variables en relación a cuándo entra y cuándo no entra una determinada fuente. Entonces, eso que está en rojo lo quería destacar porque es como un resumen de la última parte que hablé. Aunque el costo marginal de estas usinas, el costo marginal de operación es cero, aunque sea nulo, el costo de compensar su falta es significativo. Existe una consecuencia colateral. ¿Está claro eso? Esa consecuencia colateral. Entonces, yo en la parte de benchmarking, que tenemos una presentación, hay algunos casos, ejemplos de cómo algunos países trabajan con esos problemas. Entonces, yo voy a terminar aquí esa parte, dejar para las dudas, con que el trabajo de casa, lo que cada uno de los operadores del sistema y los países tienen que hacer, es aumentar la comprensión de las incertidumbres asociadas a esas fuentes no controlables, el trabajo estadístico
de modelos matemáticos para prevenir el comportamiento de esas variables de difícil previsión, los modelos cada vez más sofisticados. Y tenemos que considerar también que al mismo tiempo, en paralelo, estamos intentando también adivinar cuál es la demanda. Entonces, esa complejidad entre demanda y también generación, capacidad de generación de las renovables también complica, ¿no? O sea, en otras formas, aprender un poco más de la incertidumbre. Otra cosa que es interesante comentar también, que a nivel de mundo, ¿no? A nivel de mudanzas, de cambios climáticos también, lugares que tenían un cierto comportamiento de radiación, de viento, de lluvias, de régimen de lluvia, están cambiando también. O sea, tenemos un desafío también que es un desafío mayor en relación a que no necesariamente los lugares donde ya estamos establecidos, donde van a funcionar de la misma forma en los próximos años. Entonces, es un otro punto de preocupación, ¿eh? Pero ese es un desafío mundial, ¿eh? No es un desafío nuestro solamente, ¿eh? Los europeos están teniendo bastante problemas también con eso, ¿eh? Entonces, es un proceso de aprendizaje, ¿eh? Y cómo lo vamos a resolver depende mucho de las características de la matriz energética de cada país. Entonces, en relación a esa operación y renovables, me gustaría abrir para que conversáramos un poco. Después, si quieren también después podemos volver al asunto, pero si tienen algunas preguntas en relación a eso, yo creo que es un buen momento. Por favor. Buenos días. Tal vez como una manera de ejemplo de la situación de Costa Rica, nosotros tenemos como base, por ser inflexible, tenemos la geotérmica. Después de eso se despacha, bueno, justamente por no ser despachable, como usted nos mencionaba, se sigue todo el eólico, el solar y el filo de agua que haya, todo el que haya en ese momento. Después de ese, entonces vamos a tener el agua con embalse, que en ese es donde ya empezamos a pensar en el costo marginal. Entonces se le da un valor dependiendo del análisis de cuánto voy a ocupar para el verano de esos embalses. Entonces ahí depende el uso de térmico. ¿Por qué en el verano? ¿Perdón? El verano, porque el verano es la de mayor demanda. Sí, porque es cuando no llueve. Entonces cuando tenemos menos agua, entonces ocupamos el agua de los embalses. ¿Y también es la mayor demanda en el verano? No, en realidad la demanda se mantiene. Sí, la máxima se da en el verano, pero no es que sea tan diferente. Sí. Bueno, es que nosotros no es verano como tal, es siempre- época es seca siempre y época verano. lluviosa, sí. Ajá. Pero en la época seca no llueve tanto, entonces es cuando ocupamos el agua de los embalses. Entonces el costo marginal se utiliza en el sentido de cuánto de esa agua no voy a usar, ¿verdad?, para poderla guardar para la época seca. Entonces eso es donde ellos dan un costo marginal para determinar si empiezan a usar térmico, que el térmico al ser optimizable si se utiliza primero el más barato, que en nuestro caso es la planta Garavito. Pero también con respecto a esa planta Garavito de térmico es con el que se decide si se importa o no. Importamos electricidad del mercado regional solo si está a un precio menor que esa planta Garavito, que es la térmica de nosotros más baja. Y importamos energía solo si nos está sobrando agua, o sea, solo si nuestros embalses se derraman, porque no generamos térmico para importar por la conciencia ecológica del país. Entonces no se hace. Entonces, más o menos así funciona el despacho eléctrico en Costa Rica. Súper interesante, principalmente porque tú sabes cuál es la participación de geotérmica. Sí, la geotérmica tiene más o menos casi un 6% de la capacidad instalada. Lo que pasa es que como esa es tan firme, entonces se usa toda Sí. prácticamente porque funciona como un 95% de la Factor de capacidad que capacidad, tiene. factor de capacidad 95%. Ajá, sí. Bueno, gracias, interesante. Sí, por favor.
Bueno, tengo una pregunta muy específica y es entiendo que el costo marginal de despachar una renovable pues es cero. Entonces mi pregunta es ¿cuál es el costo o cuál es el modelo que un generador renovable utiliza para hacer su oferta? O sea, él debe ofertar un precio. En Colombia los generadores Sí. tienen que dar un precio al mercado y el mercado depende de ese precio y optimizando la operación despacha o no. Entonces, ¿cómo sería esa oferta que da el generador? O si no existe, ¿cuál sería el valor que él esperaría obtener por la energía que despacha? ¿Y cómo integro eso dentro de los costos, dentro de la definición de costos de, de- del mercado como tal? Sí. Sí, es una pregunta bien específica porque tiene que ver cómo funciona el mercado colombiano. El mercado colombiano es un poco diferente, es bien diferente del mercado brasileño, por ejemplo, en el sentido de que eh, es mucho más dinámico, en el sentido en que los generadores, yo no lo conozco en detalle, ¿ok? Pero lo que conversamos antes más o menos me ayuda a entender. Eh, Existen los players, ¿no? Que son los renovables. Existen, sí, dos formas, porque la pregunta es la cuenta que yo hago como emprendedor y dueño de una térmica o de una eólica, de una fotovoltaica, ¿eh? Eh, Normalmente el costo nivelado, LCOE, Levelized Cost of Energy, me parece que es la traducción, ¿eh? Entonces, ese precio es un costo, que es la primera, ¿cuánto me cuesta? O sea, se hace una cuenta de ese emprendimiento, el ciclo de vida de generación de ese emprendimiento, ¿cierto? ¿Cuánto que va a generar? ¿Eh? ¿Cuánto me cuesta la inversión? ¿Cuánto me cuesta la mantención durante ese periodo todo? Se trae a valor presente y es el costo que tengo ahora, ¿no? Imagino que como yo soy un player de generación, voy a poner una margen, ¿cierto? O sea, si voy a hacer un contrato, porque imagino que es así que funciona el mercado, yo soy un generador que estoy vendiendo esa energía para alguien que está interesado en comprarme, ¿eh? Por ejemplo, una distribuidora. eh, entonces yo hago mi cuenta como un investidor, un inversionista normal, donde voy a calcular mis costos y voy a calcular mi margen de lucro, ¿eh? Entonces, ese costo es el costo, porque me parece que tu pregunta es un contrato bilateral, es una relación en contrato bilateral entre un generador y alguien que está comprando, que puede ser una distribuidora o puede ser un otro generador, ¿cierto? No, no tanto porque en el modelo que presentas parece que el mercado le da prioridad a las renovables. Ah, sí, en Entonces, yo despacho. acepto eso y Ya. o sea, al afectar la curva de demanda es Ujú. netamente Ya. darle prioridad. Ya, ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿y a qué precio? ya, Si le doy prioridad en ese modelo, en ya. Colombia no funciona así Entendí, entendí. Es otra porque tu pregunta. los renovables no participan de la oferta, sino ellos están metidos dentro de los contratos que hacen entre generadores y comercializadores, Sí. que eso no participa en el mercado spot. O sea, lo que tú presentas es el mercado spot colombiano. Y el mercado de contratos es un mercado de más largo plazo que existe en Colombia y que ahí se despacha pues casi el 100% de la energía a través de contratos bilaterales. Sí, Entonces la pregunta es, en ese modelo en el que yo priorizo las ujú, renovables, ¿a qué precio se le remunera? sí, O el caso complementario sería, si yo le doy libertad al generador renovable, ¿a qué precio él ofertaría? ¿O cómo definiría ese precio? ya. Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el mundo comercial y otra cosa es el mundo de la operación. Entonces, mi interpretación en relación al caso de Colombia es que el mundo comercial es un contrato bilateral. Entre yo soy un inversionista, soy un generador y voy a hacer un contrato con una distribuidora, por ejemplo, o con otra generadora. Es el precio que yo como inversionista voy a recibir. Es un contrato bilateral. Renegocié contigo y definimos un precio a 25 años que va a ser reajustado por un índice de inflación, por ejemplo, que es lo más normal, y está resolvido entre nosotros. En el mundo de la operación va a pasar lo que mostramos aquí.
El mundo de la operación, si tienes renovable en tu matriz energética, va a entrar. Lo que define el costo marginal de operación no es la renovable, o tal vez la renovable. Lo que define el costo marginal de operación es la más cara en ese modelo, la última que entró. Entonces, como vimos, normalmente es térmica, por lo menos en el modelo brasileño, es térmica. En el modelo europeo, como ellos permiten que la oferta sea mayor que la demanda, puede pasar incluso que el costo marginal de operación sea negativo. Puede ser cero, puede ser negativo. Por ejemplo, España, Portugal, Italia tienen un límite de 0. Pero otros países permiten ese excedente. Entonces, no sé si te quedó claro la respuesta. Uno, tú me preguntaste sobre cuál es el precio que yo defino. El precio que defino yo como inversionista, y tú que me vas a comprar la energía, yo voy a hacer mi cuenta y voy a disponibilizar esa energía al mercado. Esa energía, la primera situación es netamente comercial. La segunda es de operación, donde el operador del sistema no quiere saber, no está interesado en nuestro acuerdo. Él ve que hay una disponibilidad de energía y la va a despachar. El costo marginal del sistema va a depender del momento en que ese despacho está pasando, de la demanda, de la disponibilidad de los otros recursos. O sea, es como si fuera un costo indirecto. No sé si... Bueno, el tema es complejo, ¿no? Operación y como tal la parte comercial. Entonces veo riesgos, o sea, riesgos, y de alguna manera la regulación trata de cubrir como esos riesgos operativos y comerciales. Entonces una decisión que tiene que tomar un comercializador es: ¿compro la energía en la bolsa, así pasa en Colombia, o la compro a través de contratos para atender mi mercado? Eso depende de cómo esté el mercado de contratos, cómo predigo, como comercializador tengo que hacer también mis modelos de predicción de precios, Sí. De cómo va a ser en contratos y cómo va a ser en bolsa. Entonces aquí yo observo un riesgo, y es que frente a precios negativos o a precio cero, Sí. empieza a generar riesgo del mercado, porque un comercializador diría: yo me expongo a bolsa. Cuando en Colombia hoy, como funciona el mercado, pues no es deseable exponerse a bolsa por la volatilidad de precios y porque usualmente están por encima de los precios de contratos. Sí. Entonces, digamos que hay un riesgo ahí que habría que Exactamente. evaluar. Y si uno dice, o sea, no remunero necesariamente los costos en el mercado spot, en el mercado de bolsa, sino dejo que el precio sea incluso cero o negativo. Sí. Básicamente o sea, ahí hay un riesgo que se debe cubrir. Exactamente. Los comercializadores son especialistas en evaluación de riesgo. Ellos trabajan con riesgo. La verdad, el comercializador de energía, para que todos entiendan lo que estamos hablando, el comercializador, existen algunos países que tienen un mercado libre también, en conjunto con el mercado captivo, que somos nosotros, ¿no? Cautivo, ¿cierto? Captivo. Entonces, ¿qué pasa? Los comercializadores, que son especiales, porque la verdad, ese ejemplo del inversionista, el inversionista que hace una inversión en generación, él puede optar por vender esa energía en el mercado de corto plazo, en el mercado spot, ¿cierto? O puede optar, y en ese mercado spot, él puede hacer la siguiente cuenta, puede tener unos modelos de previsión. Yo confío en mi modelo de previsión y yo sé que, por ejemplo, en los próximos 3 meses voy a tener una sequía súper grande. Entonces y cuando tenemos un sistema hidrotérmico y la importancia de la hidroelectricidad es grande, si falta agua, el precio de corto plazo, o el precio spot, es altísimo. Entonces yo puedo apostar también, por ejemplo, una opción sería yo apostar en una situación negativa y voy a vender mi energía carísima y voy a llenar los bolsillos de dinero en ese periodo. O la otra alternativa, hago un contrato con una generadora, con una distribuidora, a un precio fijo por los próximos 25 años. Eso ahí depende mucho del perfil de riesgo que tú tienes. O sea, es como entrar es como tú tienes un dinero y lo pones en la ¿cómo se llama? No sé cómo se llama en otros países, una libreta de ahorro, ¿eh? Una libreta de ahorro que te va a dar
el mínimo de rentabilidad posible, o vas a la bolsa Wall Street con esa plata y te vuelves un trader y estás expuesto a ganar mucho dinero o a perder todo. Entonces es más o menos eso la decisión. Depende de si el generador... Yo sé que en Brasil, por ejemplo, hay muchos generadores que están optando por el mercado libre. No están haciendo contratos. Y hay gente que no, que está haciendo contratos de 20, 25 años a un valor inicial y que ese valor va siendo reajustado. Sí. Tiene un monte de otras posibilidades. Claro, tiene bastantes posibilidades y igual el tema sigue siendo complejo. Le agregaría es que entonces el reto del regulador, el reto del Estado, que de alguna manera representa al usuario final, porque el comercializador tiene el mismo juego del generador, él va a optimizar sus ingresos y puede apostar. Y cuando una gente apuesta, pone en riesgo la seguridad energética. Exacto. Seguridad no solo de atención, sino también de precio. Exactamente. Y puede tener una consecuencia bilateral, porque la decisión de él también puede obligar a que la operación del sistema sea más cara, porque se necesitan más recursos de reserva para atender esa situación específica ahí que él está comentando. Existen un monte de otros matices ahí que... Sí, por favor. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo logra tomar el precio, entrar al mercado de spot? Porque, por ejemplo, en el caso de Honduras, es por contratos súper onerosos, hasta inclusive se puede decir leoninos. La nueva onda, y por eso estamos aquí, es obligar al Estado a que genere energías renovables. Pero en nuestro caso, por ejemplo, la solar está 10 centavos más que la térmica. Entonces el Estado tiene que subsidiar más porque la compra más cara. Ya es cara en la térmica y la compra más cara en la solar y tiene que subsidiar más para el usuario porque si no, no podríamos comprarlo, ¿no? Pero porque es por contratos y por contratos se da mucho el hecho de que haya el precio que yo quiero porque por debajo puede, suponiendo, no lo hemos determinado tan porque como es un mercado súper cautivo también en el caso de los comercializadores, o sea, son pocos, no hay ese mercado tan amplio y además de tener súper altos los costos, le das incentivos increíbles y al final de cuentas entonces el Estado sí, aparte de subsidiar el costo, también miras el costo de la parte tributaria, es súper alto. En el caso del Tribunal Superior de Cuentas que tiene que decir, tienes que ir a la onda de las ODS, energía renovable, pero la estatal le dice sí, pero es que es muy cara, entonces mejor me quedo con la térmica por efecto de entre más, es más costosa, ¿no? Entonces no se puede sostener. Hasta ahora, y lo hablamos con nuestro compañero, es que el Congreso ha revisado eso y ha visto que los contratos son muy onerosos, pero algunos, los comercializadores han aceptado, algunos no. Entonces, como no tenemos eso, entonces, ¿cómo logras que un Estado pueda manejar precios spot? Gracias. Ustedes tienen un mercado spot, entonces. Entonces no es spot. Traspasar. No es, ¿Cómo logras? Porque ha de ser más barato cuando es por spot. No necesariamente. Es que el mercado spot es un mercado de residuos, es un mercado de sobras. ¿Cómo funciona ese mercado así en grandes líneas? Tenemos el mercado captivo, que es el mercado de nosotros, que compramos esa energía. Cuando la operación del sistema es finalizada, se hace un balance, obviamente, demanda y oferta, y se ve qué parte de esa energía está contratada, o sea, si existen contratos bilaterales. Entonces ahí viene la opción de un generador, por ejemplo, estar contratado o no estar contratado. Cuando imagínate, caso 1, caso 1. El caso 1, yo soy un generador y tengo un contrato de largo plazo de 25 años y estoy recibiendo 300 reales por megawatt generado, por ejemplo.
Yo hice ese contrato y voy a mantener ese contrato todo el tiempo, no me voy a preocupar mucho porque es lo que voy a recibir. En ese caso específico, cuando y existe un otro organismo que no es el operador nacional del sistema, normalmente es un organismo que cuida de la comercialización de energía, ese organismo va a hacer las cuentas y va a identificar que yo tengo un contrato. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese contrato, yo tengo derecho a recibir esos 300. Y nada más que eso. Si yo no tengo un contrato y la energía por algún motivo está, porque el mercado spot, la variación del precio es muy grande, porque la variación del precio depende de las situaciones de la disponibilidad de energía que yo tengo en aquel momento, normalmente semanal, puede ser diario, puede ser hasta horario. Entonces, depende de los recursos que yo tengo, qué tan baratos son esos recursos. Entonces, por ejemplo, si en una situación, si yo opté por el mercado spot, que sería aquel equivalente que dije antes en relación a apostar en Wall Street, yo puedo ganar mucha plata o puedo ganar poca plata. Si voy a ganar mucha plata si el mercado spot en ese momento está alto, o sea, si el precio, si la situación hidrológica, por ejemplo, está precaria, entonces voy a ganar mucha plata en eso. Y al contrario, puede ser que tenga una situación hidrológica súper buena y el precio esté súper bajo. Y ahí puedo arrepentirme y puedo decir, pucha, podría haber hecho un contrato de largo plazo y estaría ganando 300 y no 0 como estoy ganando ahora. Entonces, esa situación del mercado spot, el precio del mercado spot afecta a solamente las personas, a las empresas y los consumidores que adherieron al mercado spot, ¿cierto? Que no somos nosotros, normalmente son grandes consumidores. Entonces, cuando digo que es un mercado de residuos, un mercado de sobras, es porque son esa parte de energía que no está contratada. Esa parte de energía que no está contratada es la que está expuesta a los precios de corto plazo o a los precios spot. Entonces, es así que funcionan. Entonces, lo que me pareció de tu pregunta es que que la pregunta está más orientada tal vez a las subastas, la forma como que la energía está siendo adquirida. Imagino que ustedes están adquiriendo esa energía sea eólica o fotovoltaica, en subasta porque son los mecanismos que están siendo más utilizados y ya se demostraron que son los mecanismos que están funcionando, subasta principalmente. Entonces, yo imagino que lo que se está cuestionando en este momento es que el precio de esas renovables está más caro que el precio de las térmicas que ustedes ya tienen, ¿cierto? Esa situación, la verdad, se repitió en todo lugar donde la renovable entró, y principalmente los primeros que optaron por energía renovable, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que pagar el precio de innovación, el precio de tener una tecnología cara, de tener una tecnología que ni siquiera se sabía cuál era el factor de capacidad, por ejemplo, en el inicio. Entonces no se sabía, de hecho, habían algunas cuentas que se habían hecho y tal, unas previsiones. Entonces, ese precio inicial de la renovable, y que ahora no es tan cara, porque tú puedes ver que vamos a hablar de eso más tarde, que los precios de las subastas vienen en caída libre. La tecnología está más barata, la competición está más acirrada, entonces tienes, aunque ahora puede ser que el precio esté más caro, lo que se está demostrando, de hecho, es que en muchos casos las renovables están más baratas que las tradicionales y que las térmicas. Entonces me parece que es una situación transitoria. Sí, sí. Porque la otra alternativa que tienes es usar térmica. Y ahí me parece que también las políticas públicas, las políticas de gobierno, de Estado, de preferencia, principalmente por la cuestión de los acuerdos internacionales, están optando por programas de eficiencia energética y programas de fuentes alternativas. O sea, porque ayer se hablaba también el agotamiento de los recursos fósiles también, ya cada vez se renuevan esas previsiones, ¿eh? Esas previsiones, faltan 50 años y tal, pero todos los años faltan 50 años, de aquí a 10 años faltan 50 años también, entonces
es polémico eso. Entonces, mi interpretación es esa. Porque, mira, sí, porque la otra opción, a no ser, bueno, esa es una opción política, ¿eh? Es una opción política, de política pública. O sea, yo puedo decir, no, voy a generar con térmica o voy a construir hidráulica, la otra opción. La hidráulica está más cara. Los impactos y las dificultades de la hidráulica, si podemos ver los próximos, las subastas, ¿no? Las recientes, está complicado construir hidráulica. Y también el tema de las hidráulicas es el problema de la ciudadanía que cree que afecta. Ahorita en nuestro país incendiaron 2 porque dicen que afectan, que les quitan el agua, que la dañan. Y entonces como 10 millones de dólares creo que invirtió una y la quemaron, ¿no? Totalmente, porque también dice que es un boicot para muchas cosas. Sí, la hídrica. Entonces también es un problema también Sí. es muy difícil cambiarle a la gente porque también el tema de la solar, de la fotovoltaica, dicen a la gente que va a pegar cáncer. ¿Sí? Sí. Esa es sí, nueva, esa no sí. la conocí. Y todo el mundo, sí, y todo el mundo dice que es mitos de las térmicas, ¿no? Porque como van avanzando Sí. más, entonces se les va quitando el negocio a las térmicas. Entonces, por eso, pero que tienen que también sumarle a eso, al que tienen que concientizar a las personas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un asunto, mira, desde el punto de vista de sector energético, es un asunto relativamente nuevo también. O sea, yo trabajo en Brasil hace 21 años y siempre estuve en el sector eléctrico. Y las renovables durante mucho tiempo eran vistas como una cosa así medio, ¿sabes? Medio despectiva, de forma despectiva. O sea, no tienen la capacidad de atender nuestra demanda en los próximos años, son intermitentes. Entonces, es un proceso de aprendizaje dentro del propio sector eléctrico. Nos comenzamos a convencer de que técnicamente es posible, ¿no? Y en segundo lugar, es importante también concientizar a la población. Entonces existen, me parece que los programas de eficiencia energética son importantes para eso también. Estamos hablando básicamente de generación distribuida, de renovables y tal, pero eficiencia energética es tan importante cuanto. Lo que pasa es que cuando tú tienes una generación distribuida, de alguna forma tú estás haciendo eficiencia energética. Cuando tú tienes el consumo y la demanda juntos, tú estás haciendo eficiencia energética porque estás evitando de perder esa energía que circula por las redes, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de eficiencia energética. A gente vai fazer break, eso, Rodrigo? Por favor. Mais 2 minutos solo. Voy a aprovechar y entrar en la discusión para decir un poquito de la experiencia de Brasil. Lo que discute María es la cuestión de la política pública. Cómo la política pública hoy puede pensar en el futuro. En Brasil, nosotros invertimos en las renovables hace mucho más que 10 años y hoy los resultados son promisores. Los precios de las renovables están menores que las térmicas. Entonces, es una cuestión de trade-off. Cómo hacer el costo, cómo pagar el costo hoy para garantizar el precio menor en el futuro. Un poco de eso. Las cuestiones hoy que discutimos en Brasil es cómo retirar los subsidios. Tenemos subsidios bien cortos, no son largos como los europeos, como los de los países desenvolvidos, pero tenemos que estamos empezando la discusión de cómo retirar los subsidios. La transmisión a las energías renovables tiene descuento en la transmisión. Y hoy la discusión es necesario que mantengamos este tipo de subsidio? No es más necesario. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora para el coffee break. Quiero solo comentarles que 2 cosas. Una, que los slides de las presentaciones después estarán disponibles en el enlace de Hola CEFS del que está aquí en el
final del folleto. Y también está siendo grabado aquí, todos los días están siendo grabados, también van a estar disponibles porque sabemos que no están todas las personas que integrarán los equipos de auditoría, entonces es recomendable que después todos puedan accesar los vídeos, las grabaciones, las presentaciones, para que también tengan la información y que tengan conocimiento. La otra cosa es de la lista de presencia del primer día. Algunos ya pusieron el teléfono móvil. Quien desea poner el teléfono móvil también vamos a dejar aquí en la mesa ahora en el coffee break, porque creamos el grupo de WhatsApp para compartir las fotos que estamos tomando y alguna otra información que sea esencial. Bueno, volvemos entonces en 20 minutos. Gracias. Una foto.